Diga, mis amados hermanos, tomen asiento. Los que ya se sentaron, vuelvan a sentar. Adelante, adelante, mi hermano, no te preocupes, tranquilo. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Es un gusto y es un privilegio nuevamente un domingo más. Qué rápido pasan los domingos, qué rápido pasan las semanas y qué rápido están pasando los años, ¿verdad? Increíble, ya estamos cerrando el 2025 y les voy a decir algo. Muy pronto estaremos cerrando el 2026. Así de rapidito ya vamos a ver a Timoteo ya que ya no, ya coche, ¿no? Ya eso no existe. Ya Timoteo ya anda por allí ya. Así que Dios mediante, de verdad, aquí estaremos, si el Señor lo permite. En este día ya estamos creo que en el segundo domingo de diciembre, ya falta poco, ya quedan como 3 semanas, creo, para que se acabe el 2025. Este es un mes de celebraciones. Este es un mes donde el mundo celebra y donde muchas religiones celebran. Hoy comienza el Hanukkah. Para los judíos es una fiesta que dura 8 días. Es la que también se conoce como la fiesta de las luces o la de la dedicación. Yo tengo amigos, conocidos, judíos, hermanos judíos mesiánicos, a los cuales yo quiero mucho y desde ayer le estoy enviando Shag Hanukkah Sameach. Así que, pero nosotros como cristianos tenemos una celebración ¿verdad? Usamos este mes para una celebración. Es complicado, es complejo y les voy a decir por qué. El motivo de estas fiestas es o debería de ser Jesucristo. Debería de ser Jesucristo. Hoy por hoy, ya no es tanto Jesucristo. Si usted se da vuelta por esta ciudad, por este estado, por este país, y ya no solamente en este país, sino por el mundo entero, ya usted se va a dar cuenta que ya en las casas, las decoraciones de las casas, las entradas de las casas, trabajos e incluso iglesias, dice, bienvenido Santa. Santa se parará aquí, ¿no? O Santa's come to the town, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver y lo que siempre vemos los renos, ¿verdad? Y todo lo que adorna esa celebración y ese culto a Santa, al gordito, barbudo, panzón, como yo le llamo, que no existe. Es como cuando adoramos a Mickey Mouse, ¿verdad? Es como que si le rindiéramos culto y pleitesía a Mickey Mouse. Son dibujos animados, cosas que no existen, pero el mundo ha usado esta fecha para celebrar a un ser que no existe, pero es bonito, es precioso, es agradable, nos hace sentir bien, ¿verdad? Nos hace sentir que estamos alegres, contentos, es un tiempo de alegría, ¿verdad? Es un tiempo colorido, los colores rojos, verdes. Vemos cómo las luces, ¿verdad? Nos deleitan, hacen shows y hacen eventos y hacen todas estas cosas alrededor de Santa. Los que tienen chimeneas, adornan las chimeneas, le ponen una galletita y le ponen un vasito de leche y todas estas cosas alrededor de Santa. Pero tú sabes qué, eso a mí no me extraña porque Satanás, que el Señor lo reprenda, se ha encargado de eso. Se ha encargado de ir apartando
y sucumbiendo el nombre de Jesucristo. Ya ahora no es el niño Jesús el que te trae regalos. Ahora es Santa el que te trae regalos. Ahora es Él el que... ¿Qué te trajo Santa? Ahora compramos todo es para Santa. Pero eso es lo que ha hecho el enemigo. Distraer al mundo para que el mundo se distraiga en todas estas cosas, en un árbol que no existe, no es bíblico el árbol. De hecho, cuando estaba Jesucristo naciendo no había un pino alrededor de Jesucristo, pero es bonito adornar y es una tradición preciosa, hermosa adornar el árbol, y el que lo tenga más grande y más adornado, y el que tenga mucho más bolas y el que tenga mucho más luz, ese es el más lindo. ¡Wow! Y nos deslumbramos con estas cosas. A veces escucho personas decir, este es el mes más alegre del mundo, y a veces me pregunto, qué triste y qué desdichados son los 11 meses del año para esas personas que esperan nada más diciembre para tener el mes más alegre. Lamentablemente, el mundo está sucumbido en eso. Y el mundo, y no solamente el mundo, sino que veo con preocupación, la iglesia también se ha metido en ese cuento. Vemos ahora iglesias cristianas con Santa Claus dentro. Mis hermanos, el mundo celebra una fecha, pero el trabajo de la iglesia es proclamar un hecho eterno, y es la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Está bien, en estos días escuché a un hermano en Cristo llamado Carlos Erazo decir, bueno, a veces tú celebras tu cumpleaños un día que no naciste, a lo mejor lo celebras un día después, 2 días después, una semana después, igual te celebran el cumpleaños, está bien, no hay problema. El problema es que, ¿cómo te sientes tú cuando le cantan cumpleaños a otra persona y no a ti? ¿Tú te imaginas eso? La Navidad no es el cumpleaños de Jesús, hermanos míos. Es mucho más que eso. Es la encarnación del Dios eterno. Y eso es algo que nosotros tenemos que celebrar en esta fecha. Que el mundo celebre lo que quiera, pero nosotros tenemos que celebrar la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Siempre he dicho, siempre, mientras que el Señor me tenga a mí como pastor de esta iglesia, o de la iglesia Victoria en Jesús, siempre, siempre, en esta fecha, hablaremos de Jesucristo. Celebraremos a Jesucristo. Y predicaremos a Jesucristo. Porque Él fue el único que entregó su vida y derramó su sangre por mí. Si usted se muere, yo no me voy para el cielo. Pero porque Cristo murió y yo lo recibí en mi corazón y en mi vida, yo voy al cielo. Así que Él es el único merecedor de toda gloria y de toda honra y de toda alabanza. Yo no sé lo que cada quien quiera hacer individualmente en sus casas, en sus vidas personales. No me meto en eso, no me interesa. Pero mi trabajo como siervo de Dios, como predicador de la palabra de Dios, es predicar la palabra de verdad y la palabra que nos lleva a Jesucristo. Listo. Si usted quiere meter un elefante morado en su casa, eso es muy asunto suyo. Si usted quiere poner el bosque completo dentro de su hogar y alumbrarlo, ese es muy asunto suyo y yo lo respeto, no pasa nada. Pero mientras que nosotros estemos aquí, nosotros tenemos que predicar a Jesucristo. A Jesucristo, solamente a Jesucristo. Jamás me verán con un gorrito de Santa Claus, porque yo no le voy a hacer promoción ni publicidad a una cosa inanimada que no existe. Jamás en la vida me verán vestido de rojo, ni con algo que sea alusión a Santa Claus o a esa creación creada por alguien, porque yo no voy a honrar ni voy a adorar
ni voy a promover una falsa ilusión. Yo promoveré siempre a Jesucristo. Hablaré siempre de Jesucristo y moriré predicando a Jesucristo. No voy a hacer por mis convicciones cristianas y bíblicas jamás nada que ofenda a mi Señor. Por lo tanto, mis hermanos, en nuestra iglesia se predicará siempre Jesucristo. Usted no va a ver aquí nunca un reindeer, ¿cómo se llama? Un reno. Jamás verá un árbol. Jamás verá nada de esas cosas paganas y dignas de idolatría y todas esas cosas. Así que hoy vamos a predicar el verdadero mensaje de la Navidad. Así que yo les pido por favor que vayamos a Juan capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al 18. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 18. Ayer me tocó la puerta de mi casa una mujer testigo de Jehová. Y tuvo la osadía de decir en la puerta de mi casa, la gran osadía de decir en la puerta de mi casa y la gran herejía de decir en la puerta de mi casa que Jesucristo no era Dios. Y eso es lo que enseñan este tipo de sectas, que Jesucristo no es Dios y que el Espíritu Santo es solamente una manifestación divina, desconociendo al Dios real y verdadero. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Tú sabes lo que dice la iglesia, la Biblia de los testigos de Jehová? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. O sea, como que si Jesucristo es cualquier Dios, cualquier otro Dios aislado, independiente del Dios real y verdadero. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él, Juan, la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Mas aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo, ¿por quién? Por Él. El mundo, por Él, por Cristo, por Él, el mundo fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos que en este evangelio Juan comienza directamente hablando sobre Jesucristo, sobre el verbo, sobre la palabra, sobre la exclamación de Dios. Él no comienza como quizás comienza Marco o Lucas o Juan, ¿no? Que comienzan en una narrativa. Primero comienzan dando la genealogía de Jesucristo, después mostrando el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y así sucesivamente. Vemos que Juan no comienza por el nacimiento de Jesucristo. Y esto tiene un sentido teológico, tiene un sentido eterno,
Y tiene un sentido. Juan nos muestra y nos enseña y dice, no. Es que la Navidad no comienza con el nacimiento de Cristo. Es que ya la Navidad existía antes de incluso de la fundación del mundo. Jesucristo ya existía antes. Jesucristo es eterno. Y por eso Él comienza diciendo, en griego es enarqueo logos, que quiere decir en el principio era el verbo. Y eso me llama a Génesis capítulo 1, en el versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando me dice aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no quiere decir que es el principio de Dios, no quiere decir que Dios nació allí. No, es el principio del tiempo de la creación, el principio del tiempo. Pero ya Dios existía, ya Jesucristo existía. Por eso Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo. Juan afirma que cuando todo comenzó, ya el verbo existía. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, haciendo referencia de donde iba a nacer el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Miqueas 5, 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será, ¿quién? Señor en Israel. Y tus salidas, ¿qué dice? Son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya el verbo, ya el Señor existía desde antes. Y no es lo que Juan intenta decirnos. Hey, es que no comienza con el nacimiento de Jesucristo en un pesebre. Comienza desde incluso desde el antes del principio de la creación. Por eso es que Colosenses 1:17 el apóstol Pablo dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién? ¿Quién es Él? Cristo, Jesucristo. Y Él, o sea, y en Cristo, y Cristo es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, ¿en quién? En Cristo subsisten. ¿Cómo podemos nosotros negar o alguien negar la deidad de Jesucristo cuando incluso la Biblia nos muestra que en Él subsisten todas las cosas? En Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, el mismo Señor dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así que, hermanos míos, Cristo existe desde incluso antes de la creación. No solamente del mundo, sino del universo. Él creó todo y en Él fueron creadas todas las cosas. Si tú ves bien, dice en el principio, Juan 1:1, en el principio el verbo era el verbo y el verbo era con Dios. Dice en el principio que era el verbo. Ya existía, era. Ahí no dice, con el principio fue el verbo. No, ya en el principio ya el verbo era. Y el era me habla de continuidad, de preexistencia. Así que cuando Juan dice que en el principio era el Logos y el verbo era con Dios, incluso me está hablando de que el verbo era con Dios. Otras versiones dice, y el verbo era ante Dios. Me está hablando, no es que el verbo era Dios, sino que era con Dios.
Yo no estoy en alguien, yo estoy con alguien. Yo no estoy en mi esposa, yo estoy con mi esposa. Y eso me habla y me denota de que habemos dos personas. No una sola, desdoblada en sí misma, sino somos dos personas. El verbo era con Dios, pero también me está enseñando de que el verbo era Dios. ¿Cómo podemos nosotros negar de que Cristo es Dios? Está el Padre y está el Hijo. Y ahí vemos que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. ¿Y quién es este era en el principio con Dios? Cristo. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es Él? Cristo. Mis hermanos, Cristo. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al verbo. Y el verbo es Cristo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y Él en el principio estaba con Dios. Y todas las cosas en Él fueron hechas. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí vemos nosotros, mis hermanos, no solamente a un Dios preexistente y eterno, sino que también vemos al Verbo y al Padre siendo plenamente Dios, en un mismo Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, ¿quién está orando? ¿Quién está orando? Está orando Jesucristo en Juan 17:5. Jesucristo está orando y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, ¿cuándo? Antes de que el mundo fuese. ¿Sí se dan cuenta? Jesucristo mismo está dando evidencia y Él mismo está hablando y está diciendo y está reconociendo de que Él estuvo con el Padre antes de que el mundo fuese. Glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo. Y no está hablando a Él mismo como intentan muchos decir, como los modalistas, como los nestorialistas, o como los testigos de Jehová, que se está hablando a sí mismo. No, Él está orando a su Padre. Él está diciendo, glorifícame al lado tuyo. A ver, yo no puedo, para yo estar al lado de alguien, tiene que haber a alguien al lado mío. No puedo estar yo mismo al lado mismo de mí mismo. Eso es una locura. No tiene ni siquiera sentido. El mismo Jesucristo está diciendo, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Hebreo 1:8 dice, mas del Hijo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Perdón, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, ¿por qué? Por el siglo del siglo, centro de equidad, es el centro de tu reino. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios. Isaías 9, cuando habla sobre el Mesías y describe al Mesías que ha de venir, Isaías 9 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable, consejero. ¿Qué dice? Dios fuerte. Entonces Isaías está diciendo que ese Mesías que había de venir le está llamando Dios fuerte, Dios fuerte. Pero tú sabes qué hace los testigos de Jehová. Esta D la ponen en minúscula. Pero mi Dios
se escribe con D mayúscula, no con D minúscula. Cuando usted escriba Dios te bendiga o en el nombre de Dios, acostúmbrese siempre a poner el nombre de Dios con D mayúscula. Porque cuando escribimos el nombre de Dios con D minúscula, lo estamos haciendo ver como que si Él fuese cualquier Dios. Pero mi Dios se escribe con D mayúscula. Y en nuestra Biblia, Dios fuerte, que dice Padre eterno, príncipe de paz. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, no podemos negar la divinidad de Dios, de Jesucristo. Así que celebrar y poner a un niño en un pesebre, vuelvo y repito, sin ofender a nadie, cada quien puede hacer lo que quiera hacer. Lo que quiero es que tengamos presente siempre algo. Poner a un bebé en un pesebre, en una cosita, en un lo que sea, y quitarle la motica de algodón el 24, eso es algo que humaniza a nuestro gran Dios eterno. Porque ese niño que está allí vino con un propósito. Ese ser humano que era humano vino con un propósito. Pero si nosotros entendemos la verdad que hay detrás de ese ser humano, entendemos que ese ser humano no nació allí. Ese ser humano era eterno y Él se humanizó. Él tomó la decisión de humanizarse para salvar a la humanidad. No fue porque alguien decidió, vamos a tener un hijo, vamos a llamarlo, no. Dios decidió enviar a su Hijo. El mismo Dios decidió convertirse en hombre, ser un hombre, nacer como hombre, vivir como hombre, para que la humanidad a través de Él recibiera la salvación. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:17 continúa diciendo, porque no ha venido Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ya el mundo ha sido condenado. Los seres humanos, después de la caída de Adán, después que Adán y Eva pecaron, todos los seres humanos caímos en maldición. La tierra entera cayó en maldición. El ser humano cayó en maldición. Ya había una condenación eterna para todos nosotros. ¿Y tú sabes cuál es esa condenación eterna? Lo que hoy podemos mencionar, que no lo es, pero podemos mencionarlo para tener referencia como el infierno. Pero si Dios no hubiese decidido por amor a nosotros, por amor a su creación, enviar a su Hijo que naciera y que muriera y que derramara su sangre por nosotros, tú y yo hoy estuviésemos condenados, siguiésemos condenados. Por eso es que dice que no envió a Dios a su Hijo para condenar al mundo. ¿Para qué? Si ya estamos condenados. No, Él envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. No hay más nadie, no hay más nadie por el cual tú puedes ir al cielo. ¿Y salvo de qué? Salvo de la condenación eterna. ¿Y de qué te está salvando? De la condenación eterna. ¿Y te está salvando para qué? Para llevarte a la vida eterna. ¿Pero quién? Él. Más nadie. Cristo. Más nadie, más nadie. No hay otro nombre sobre todo nombre el cual el mundo pueda ser salvo. No hay, no existe. Y ese es el verdadero motivo por el cual Dios envió a su Hijo. Es el verdadero motivo por el cual hoy debería el mundo celebrar el nacimiento del Salvador del mundo y no de un muñeco
inanimado. Sigue diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas. Todo fue creado a través de Él. Porque el Verbo siempre fue. Y Cristo no es parte de la creación. Cristo es el autor de la creación. Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Qué? Todo fue hecho. Colosenses 1 del 15 al 16. Colosenses dice, ¿qué dice Colosenses 1 del 15 al 16? Dice, Él, ¿quién es Él? Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él. Mis hermanos, esa imagen del Dios invisible no es la caricatura que ustedes ven pintado en una foto, en un cuadro, en ciertos lugares. Nadie conoció a Cristo en el mundo moderno como para pintarlo en un cuadro y decir, sí, ese es. ¿Tú sabes quién es al que adoran muchas veces? A un actor inglés que hizo una película de Jesucristo a finales de los años 70. Se llama John algo, no recuerdo el nombre. Todavía está vivo. Y tú sabes, una de las cosas que el hombre dice es que a veces no puedo salir porque la gente viene a que yo los bendiga y yo no soy Cristo. Pero mucha gente tiene su foto puesta ahí con los ojos verdes, el pelo lacio y toda la cosa y le prenden vela. Y ese pobre hombre anda en Inglaterra que dice que a veces no puede salir a la calle porque la gente viene a adorarlo. Esa no es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Tú sabes qué? Él es el primogénito de toda creación. Y que sigue diciendo, porque en Él todas las cosas fueron hechas. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Él. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el único. No el Papa Juan Pablo II, no el Papa León, no María, no ninguna persona creada es en Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas nos incluyen a ti, a mí y a cualquier ser humano que haya muerto. Cualquier cosa. Entonces todas las cosas fueron creadas por Él. ¿Quiénes? Las que están en los cielos, ángeles, todas esas cosas. Los que están en la tierra, seres humanos, animales. Las visibles, las que podemos ver, las invisibles, las que no podemos ver. El mundo se está refiriendo al mundo espiritual. Y dentro de ellos hay tronos, dominios, principados, potestades. Pero todo eso fue creado por Él, por medio de Él. Así que tú y yo servimos a un Dios creador. Y perdóname, no es la imagen que la gente tiene de Él. Ha intentado utilizar y agarrar para tener una idea y han utilizado la IA para recrear un poco la cara de Jesucristo porque hay una especie de no sé. Yo no quiero conocer la cara de Jesucristo. A ver, yo la quiero ver ya la cara de Jesucristo cuando yo esté en gloria con Él. Pero para que yo quiero tenerlo, o aquí ya existió, ya vivió, los que lo conocieron y listo. ¿Para que yo quiero recrear la cara de Jesucristo? ¿Para adorarlo, para idolatrarlo? No, yo lo idolatro sin conocerle a Él. Y eso mismo dice la Escritura. La Escritura dice que bendito, bienaventurado aquellos los que creímos sin verle. Yo no tengo que ver a Jesucristo cara a cara para yo creer en Él, para yo amarlo. Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, dice, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿Sí se dan cuenta? La Biblia entera gira en torno a un nombre.
a una sola persona, y es Jesucristo. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Por quien asimismo hizo el universo. Mis hermanos, a ver, a veces la gente, el mundo, vuelvo y repito, ha intentado celebrar en estos tiempos. Está bien, bueno, lo quieres celebrar, no hay problema, celebrémoslo. Pero celebrémoslo con entendimiento. Entendiendo que el día que estamos celebrando esa natividad, estamos celebrando el nacimiento del Dios creador, el Dios que creó el universo, que creó todo y que todo se sujeta a Él. No es simplemente un niño, un ser humano que nació y murió. No, es mucho más que eso. Pero ese niño, tiempo más tarde, sería rechazado. Ese niño que vemos allí no se quedó niño, no se quedó allí. Ese bebé creció y siguió creciendo y llegó a la edad de 30 años y comenzó su ministerio. Y a los 33 años fue crucificado y fue muerto. Y no una muy buena muerte. Dice Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Lo despreciaron, lo desecharon. Isaías 53, 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y eso nos incluye a nosotros. ¿Tú sabes qué? Jesucristo entregó su vida en una cruz. No porque te debía algo, ni a mí nada. Él no nos debía a nosotros nada. En lo absoluto. Él lo hizo por amor. Él entregó su vida por amor. Cuando nosotros venimos a Él, lo hacemos entendiendo eso. Entendiendo ese sacrificio que Él hizo. De entregarse en una cruz para que ya yo no sea más condenado y para que cuando yo muera no vaya directamente al infierno, sino que cuando yo muera y creyendo en Él, que ese es el engaño más grande que hay, que tú puedes creer en cualquier cosa y te vas a ir al cielo. Eso es totalmente falso y lo más mentiroso que puede haber, enseñanza que puede haber. La única manera que tú puedas ir al cielo es cuando tú confiesas a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Es la única manera. Es la única manera. Más nada, tú podrás hacer las mejores obras, podrás ser la persona más buena del mundo, podrás traer todo el dinero que tú quieras. Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Tú puedes ser la persona que todo el mundo alaba en las redes sociales. Tú puedes ser una persona, como la gente dice, ay, él es tan bueno, era tan bueno, que se quitaba los zapatos y se los daba a otro. Y debe estar en el cielo. Bueno, si recibió a Jesucristo como su único y verdadero Salvador y se arrepintió de sus pecados antes de morir, sí. Si no lo hizo, no lo sé. Es la única manera. Jesucristo entregó su vida en una cruz por ti y por mí. Pero a veces hay gente soberbia, orgullosa, arrogante, que creen conocerse la verdad. Y yo no estoy diciendo, ¿verdad? Y no quiero ofender a nadie, pero hay gente muy arrogante que dice, yo creo en Dios a mi forma y a mi manera. Bueno, déjame decirte algo. Tú entras dentro de Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Es como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos.
¿Tú sabes qué? Tú estás diciendo, ¿tú sabes qué? A mí no me importa lo que hizo Jesucristo en una cruz, si murió en una cruz o no murió en una cruz. A mí lo que me importa es que yo soy una buena persona. A mí lo que me importa es que yo tengo que hacer mis penitencias y mis cositas. Y yo con eso, cuando me muera, yo me voy a ir al cielo. Y si yo no, y si hay alguna duda de eso, no importa, me rezan 3 rosarios, una novena, y yo con eso, pues ya termino el empujoncito para terminar de llegar al cielo. Esa es la mentira más grande que cualquier persona se puede enseñar. No se, dicen hebreos que después de la muerte viene el juicio. Ya. No hay manera. Listo. Lo que no hiciste en vida, no lo hiciste. Ya. Ya después de muerto, no hay más nada. Y a veces, y el mundo desecha a Jesucristo. Yo veo con tristeza cristianos vestidos de duendes, cristianos vestidos con los gorritos de reindeers y todas estas cosas. Hazlo, está bien. Pero ¿sabes qué? Predica a Jesucristo. Utiliza esta fecha para hablar de Jesucristo. Usa este tiempo. ¿Por qué no te pones una franela, un teacher o algo que diga, busca a Jesucristo mientras que pueda ser hallado? No, porque es que eso no es cool en esta fecha. Es cool en esta fecha tener un gorrito rojo, vestirse de esto, ponerse lo otro. Eso es cool. Eso estoy a la moda. Ponerme cosas. Y pastor, pero ¿cómo tú quieres que yo me vista en esta fecha? Que me ponga una batola y me ponga esto y me vista como lo... No, yo no quiero que tú te vistas como nada de eso. Vístete como tú te vistes. Pero predica a Jesucristo. Predica a Jesucristo. Dime tú, una pregunta. Con un gorrito rojo en la cabeza, ¿dónde predicas a Jesucristo con eso? Pregunto yo. Y vamos a la iglesia y cantamos, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y la campanita sonando así. Más Cristo vive en mí. No, hermano mío. No. ¿Tú sabes qué? Agarra un tratado.